Buenos días, molineros. Empezamos una nueva sesión que, bueno, esta es bastante importante, ¿eh? Entonces vamos a detenernos un poquito aquí y vamos a trabajarla un poquito, bueno, detenidamente, ¿vale? Bueno, chicos, empezamos. A ver si corrijo lo que tengo ahí pendiente, pero bueno, seguimos con esto. Vale, espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones y hayáis disfrutado mucho y hayáis jugado mucho a la PlayStation y habréis hablado mucho por el WhatsApp, etcétera. Pero volvemos un poquito al trabajo, ¿vale? Después de esta presentación os pondré unas actividades facilitas, tampoco mucho. Tenemos 4 horas de clases semanales, pues que llenen ese espacio, ¿no? Vale, pues empezamos con ello. Vale, presentación. Lo primero es disminuir mi tamaño, que estoy muy grande yo aquí y yo no soy el importante. Vale, ahí estamos. Iniciamos presentación, diapositiva actual. Aquí estoy, me pongo en una esquinita. Esto es lo que vimos lo último, lo de que Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, pero lo que vimos específicamente fue la crisis de las democracias. Ahí estoy mejor. Ahí. Crisis de las democracias, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, democracias europeas, que tienen que ver con el siguiente punto, que está aquí, que es el ascenso de los totalitarismos. Totalitarismo es una palabra que se define como el régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido, que va a aglutinar todos los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial van a estar bajo el mando de una sola persona o un solo partido. Ejemplos de esto, pues tenemos en la Italia de Mussolini, en el franquismo, que era Franco el que tenía todo el poder, la Alemania nazi, donde el Partido Nacional Fascista de Hitler tiene todo el poder, o ejemplos también en la dictadura comunista de Stalin, por ejemplo, son totalitarismos. Pero vamos a centrarnos aquí en este periodo de entreguerras, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda, en el fascismo italiano y en el nazismo alemán. Vale, vamos con ello. Fascismo italiano. Termina la Primera Guerra Mundial. Italia es uno de los países que ha luchado del lado de los vencedores. Aquí lo tengo puesto, vencedores. Sí, presentación. Vencedores. Sin embargo, va a exigir una serie de compensaciones territoriales por haber luchado del lado de los vencedores. Sobre todo luchó su frontera norte contra los austríacos. Exige un par de territorios que están. Esto que está ahí, que está marcado con fechas, bueno, no es exactamente esto, pero son el Fiume y Dalmacia, que están en la costa de los Balcanes, aquí en esta zona de aquí. Vale, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, y no se le conceden, pero es que resulta que Italia es uno de los países que más ha sufrido pérdidas en la Primera Guerra Mundial. Ha sufrido 700.000 muertos en esa Primera Guerra Mundial y no se le concede aquello que está pidiendo, que son territorios austríacos en esta zona cercana a su territorio. No se le concede. Aparte de eso, pues existe una inestabilidad política donde van a tener 5 gobiernos diferentes, 5 en menos de 3 años. Imaginaos, es que es es más de un gobierno y medio por año, diferentes gobiernos. Y la tensión social, crisis económica, la crisis económica derivada de los años posteriores a la guerra, huelgas, represión por parte de las autoridades. En ese contexto va a haber un señor. Bueno, aquí está el gráfico del número de muertos en la Primera Guerra Mundial e Italia aparece aquí dentro de uno de los que más muertos tiene, cercanos a los que tuvo, por ejemplo, uno de los países más implicados como es el Reino Unido. Vale, entonces, en este contexto de crisis económica, de inestabilidad, surge un señor que gesticula así mucho, que es Benito Mussolini, que crea en 1919 los Fasci de Combate, que son pues unos grupos paramilitares, no son militares, pero entre ellos hay muchos exmilitares que se sienten frustrados con el resultado de la guerra y los incluye dentro de estos Fasci de Combate. Son los llamados camisas negras. Camisas negras simplemente porque para identificarse vestían todos con una camisa de color negro. Vale. Fasci de Combate que luego derivará en la creación del Partido Nacional Fascista en 1921, que va a proponer
sus propuestas son que exista un Estado fuerte, que se defienda a ultranza la propiedad privada y que se extienda las fronteras exteriores. Por eso lo de la decepción de que no se le concedieron aquellos territorios, de la Dalmacia y el Fiume, etc. ¿Quiénes le van a apoyar? Pues le van a apoyar sobre todo la gente con perricas, propietarios que ven en esa creación de un Estado fuerte una contrapartida a los movimientos comunistas que tienen como referencia la Revolución Rusa de 1917, donde allí ha triunfado la Revolución Comunista. Entonces dice, oye, hay que parar esto. ¿Cómo? Pues apoyando a un partido que va a suprimir o reprimir, incluso violentamente, este comunismo incipiente, ¿no? Bueno, vale, se presentan a las elecciones. Mussolini se presenta a las elecciones en 1922. Gana solo 22 diputados de 500 que tiene el Parlamento italiano. Pero la situación de inestabilidad hace que se junte con otros 300.000, a ver, no los conté, no están contados, pero se juntan como un montón de sus afiliados a su partido, 300.000 camisas negras, y todos andando desde diferentes puntos de Italia marchan sobre Roma. Es lo que se conoce como la Marcha sobre Roma de 1922, mostrando que son muy fuertes, muy poderosos. Entonces, a pesar de solo lograr, acordaros, 22 de los 500 diputados, eso significa que le votó casi nadie. Pero bueno, el rey, cuando ve que llegan estas 300.000, imaginaos 300.000 personas llegando a Madrid, por ejemplo, ¿no? Que pues son muchos, ¿no? El rey se siente presionado sobre todo por esta llegada, por los conservadores, y al final cede y nombra a Mussolini, con sus 22 diputados, jefe de gobierno. Bueno, entonces, aquí está la marcha sobre Roma. Tenéis aquí, veis, van todos vestidos con sus camisas negras. En la parte central, sin la camisa negra, Benito Mussolini. Benito Mussolini aquí ya sí con el uniforme del ejército. Este es el símbolo del Partido Nacional Fascista creado en 1921, de la Italia, con esta arma hacha, que son referencias al Imperio Romano, que van a tener mucho ellos, y aquí, bueno, los fascis de combatimiento. Seguimos. A partir de ahí nace la dictadura fascista. La dictadura fascista italiana que va a empezar ya a eso de la democracia no me gusta mucho y voy a quitar derechos. Entonces empieza con restricción, 1922-24, restricción de libertades, persecución violenta. La violencia es una de las características del fascismo. Persecución violenta de los opositores políticos, socialistas, comunistas, demócratas, todos esos son reprimidos. En las elecciones de 1924 ganan los fascistas, ahora sí, bueno, ganan e instauran un régimen autoritario. Con un régimen autoritario fascista, yo os he puesto aquí 12 características muy importantes que tienen en la dictadura fascista. Cualquier dictadura fascista o incluso nazi también tiene estas características. Características, primera de ellas, el hipernacionalismo. Esto es, Italia primero. Italia por encima de todo. Esto nos suena un poquito de... Hay un señor así rubio con poco pelo. Bueno, hipernacionalismo con sus referencias al Imperio Romano, el glorioso Imperio Romano es el que tenemos que volver a traerlo, incluso a traerlo a la actualidad. Incluso se copia el saludo romano, que no voy a deciros cuál es, pero todo el mundo sabe cuál es el saludo romano. Vale, el culto al líder. El líder es adorado como si fuese lo más. Es adorado en carteles, en propaganda, en la radio. De ahí el siguiente punto, el punto 3, que es el adoctrinamiento de la sociedad. La sociedad está continuamente expuesta a los medios de comunicación, que todos dicen que el líder es bueno, el líder es genial. La propaganda, carteles por las calles, donde sale el Mussolini ahí. Control de la educación. Desde muy pequeñitos los niños son adoctrinados en el respeto por el líder, etcétera, que solo es el partido fascista es el mejor, que los italianos son los mejores, etcétera. Sindicatos y huelgas prohibidas es el siguiente punto. Exaltación de los valores del ejército. Los valores de valor, de lucha, de luchar hasta el final, son características del fascismo.
militarización de la sociedad, machismo, es otra de las características del fascismo, y es que se exalta sobre todo la virilidad, los valores del hombre tiene que ser fuerte, tiene que cuidar de su familia, y la mujer va a ser relegada al ámbito doméstico, la mujer es solo para tener hijos y cuidar de la casa. Por favor. Racismo, son todas las características del fascismo y del nazismo también. He puesto expresionismo, pero es expansionismo e imperialismo en el exterior. Y eso se ejemplifica cuando en 1935 los italianos van a Etiopía y en África e invaden Etiopía y se lo conquistan para ellos. ¿Por qué? Porque les da la gana. Bueno, el punto 9 son los antis. El fascismo y el nazismo son mucho del anti. Anticomunismo, antiliberalismo, antimarxismo, anticapitalismo, antidemocracia. Esos son los antis del fascismo. El totalitarismo es un estado totalitario. Solo se permite un partido, que es el Partido Nacional Fascista, el PNF, con lo cual no hay elecciones. Y si las hay, solo hay un partido. ¿Quién va a ganar si solo hay un partido? Bueno, en economía prima la autarquía, la economía autárquica, es decir, que se pretende que el país sea autosuficiente. Este tiene mucho que ver con el contexto de la crisis económica que luego va a surgir en el año 29, ¿no? Se pretende que el país sea autosuficiente, que se surta con sus propios medios. Claro, para esto es necesario este expansionismo al exterior, porque necesitas materias primas y ¿cómo las consigues? Pues invadiendo. Esto lo va a hacer mucho también Alemania. Y la violencia como institucionalizada, me salió. Bueno, la violencia como método pues, muy habitual para convencer a la gente de lo que tienes que pensar, decir, hacer, etcétera, ¿no? Vale, muy bien. 12 características que, insisto, sirven para el fascismo italiano, pero también nos podrían servir para el nazismo alemán. Bueno, nazismo alemán. Aquí tenéis una foto de Hitler en la Primera Guerra Mundial. Fue soldado en la Primera Guerra Mundial, aquí con su bigotazo, el de la derecha del todo. Ahí le tenéis, el de la derecha del todo. Y esto es importante porque el nazismo surge también de ese descontento en Alemania después de la Primera Guerra Mundial que termina en 1918. Alemania tiene que pagar las reparaciones de guerra, está sufriendo una crisis económica, la miseria, el paro, está sufriendo una polarización política, surgen partidos por la derecha, por la izquierda, etcétera. Entonces, y hay muchos ex soldados que se sienten también decepcionados con la sociedad porque no les ubica, han estado luchando durante 4 años y después de 4 años dicen, ¿y ahora qué hago? No tengo trabajo, no tengo nada. Y encima la sociedad no me está reconociendo que yo me he dejado la piel ahí luchando en las trincheras. Entonces hay muchos ex soldados decepcionados que van a ver en el movimiento nacional fascista, los nazis, un punto de donde encuentra su lugar, ¿no? Bueno, extrema izquierda, polarización política por la izquierda, la Liga Espartaquista, lo comunista, y por la extrema derecha con el Partido Nacional Fascista. El Partido Nacional Fascista va a intentar un golpe de Estado que es el Putsch de Múnich, falta la H aquí, de 1923, en el que Hitler va a ser encarcelado y le van a meter en la cárcel y luego cuando esté en la cárcel van a escribir un libro que se va a llamar Mi lucha, que ahora lo veremos. Vale. Hitler y el partido nazi. Hitler no funda el Partido Nacional Socialista, lo funda otro señor que... Uy, no me acuerdo, bueno, luego lo buscamos. Pero se une muy pronto al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que tiene ese nombre, pero en realidad es un nombre más... que suena bien, pero no es de los trabajadores alemanes. Pero bueno, el NSDAP se une muy pronto y se convierte en su líder. En 1923, en ese golpe de Estado de Múnich, es encarcelado y en la cárcel escribe su libro donde resume su ideario político que es el Mein Kampf o el Mi lucha, donde expresa su desprecio total, son débiles, la democracia y el comunismo es débil, defiende su antisemitismo. Uf, muy peligroso esto, ya sabemos cómo va a terminar en la Segunda Guerra Mundial este antisemitismo. Defiende la superioridad de la raza aria, todos tienen que ser rubios, altos, estupendos y maravillosos, cuando él era un pajito, feo y de ario no tenía nada. Bueno,
expresa la necesidad de forjar un gran imperio, el Reich, que se basa en un imperio medieval que existió en Alemania, que fue el segundo Reich, pues quiere fundar él el tercer Reich y lo va a conseguir, ¿no? Y explica el concepto de espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Pues es el territorio que los alemanes necesitan para subsistir. Dice Hitler que Alemania es muy pequeña para todos los alemanes. Entonces tiene que expandirse su territorio y tiene que extenderse para que esos alemanes puedan sobrevivir. Utiliza la demagogia, que es uno de los ejercicios, una de las preguntas que os hago. La demagogia va a ser decirle al pueblo lo que quiere oír. Es decir, os voy a dar trabajo, vais a tener mejores sueldos conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el Partido Partido Nazi va a utilizar una serie de símbolos, al igual que los fascistas usan el saludo romano o fascista, los nazis también lo adoptan para ellos mismos y utilizan una serie de símbolos, bueno, os crea las secciones de asalto, que son estos que tenéis aquí, que ya son de sobra conocidos. Aquí tenéis un ejemplo de un ario estupendo, rubio, ahí, todo lo contrario de lo que era Hitler. El Lebensraum, que es ese espacio vital, fijaos ese color rojo. Esto es lo que dice el Hitler que necesitaban los alemanes para sobrevivir. Bueno, seguimos. El nazismo al poder, ese camino. El Hitler empieza más tarde. Si Mussolini empieza a partir de 1921 a conseguir el poder, Hitler, después de haber estado en la cárcel por el golpe de estado de Múnich, pues va a aprovechar luego, cuando sale de la cárcel, la crisis del 29. Ve una oportunidad en la crisis para conseguir el poder, porque la crisis del 29, acordaros, que afecta muy gravemente a Alemania. Mucho paro, mucho cierre de industria, cierre de fábricas, etc. Entonces, muchos alemanes, campesinos, obreros, se ven atraídos por la demagogia nazi que les promete trabajo. Grandes industriales y banqueros también apoyan a los nazis porque lo ven un contrapeso a los movimientos socialistas, comunistas de obreros que quieren más derechos. Dicen, no, Hitler me dice que nada de derechos a los obreros, entonces lo voy a apoyar. Entonces, ¿qué ocurre? En las elecciones del 32, Hitler consigue 196 diputados. No son suficientes. El Parlamento alemán creo que tiene unos 500 y pico, entonces no consigue mayoría. No obtiene una mayoría para gobernar. Pero la situación económica y política es muy inestable. Entonces, en este contexto, en el 32, bueno, se van a lanzar las elecciones del 33, pero en este contexto, Hitler, los nazis, ven cómo se incendia el Parlamento alemán, o incendian el Parlamento alemán, el Reichstag. Y los nazis, muy cucos, muy astutos, dicen, lo han quemado los comunistas. Luego, la historia nos ha dicho, se ha investigado este hecho y sabemos perfectamente que fueron los propios nazis los que quemaron el Parlamento alemán y echaron la culpa a los comunistas de este suceso. Van a aprovechar esta circunstancia, van a echar la culpa a los comunistas y con esa excusa van a perseguir a los comunistas, a todos los adversarios políticos y con esas culpas, en las elecciones de 1933, el partido nazi obtiene el 44% de los votos. Hitler se va a proclamar Führer y al mismo tiempo canciller del Tercer Reich. Es como si en España el presidente se convirtiera al mismo tiempo en presidente y en rey. En Alemania no tenían rey, tenían canciller. Entonces, Hitler se proclama al mismo tiempo Führer y canciller de este Tercer Reich. Tercer Reich, el tercer imperio, el Tercer Reich, es el que va a lanzar, tenía en su ideario en el Mein Kampf y comienza aquí la dictadura en Alemania. Ok, ¿dudas? Yo aquí me podéis lanzar como comentarios, como preguntas, como mensajes en el modo por el correo electrónico. Aquí tenéis el incendio del Reichstag, que por cierto, si vais a Alemania, no digáis Reichstag porque le sienta mal, es el Bundestag, ahora es el Bundestag, pues el Reichstag es el Parlamento del Imperio, pero ahora no se dice así, ¿no? Aquí tenéis una fotografía de Hitler cuando gana las elecciones del 33, ahí estupendo, súper contento y tal, y esto es una de las herramientas también, este cartel de las elecciones, antes de las elecciones, que va a intentar convencer a los trabajadores, ¿vale?
Bueno, aquí os he dejado unos recursos visuales, que es esta imagen, que va a haber que hacer un ejercicio sobre esta imagen, y este vídeo de YouTube, que son 15 minutillos, pero además está muy súper bien explicado. Bueno, echadle un ojo si lo queréis, si queréis profundizar en lo que os acabo de contar, ¿vale? Bueno, aquí están las actividades, estas de aquí, que voy a subir a Edmodo y al blog para que las realicéis. Son 9 actividades, pero bueno, son para toda la semana, ¿vale? Y hasta aquí. Seguimos, nos vemos en la siguiente, ¿ok? Bye. Se me olvidaba. No he dicho los códigos numéricos del alumnos que me tenéis que decir. Vale, son Sidi, que me tiene que decir, apuntar en Edmodo o por email el número 8. Nerea, el número 16. África, el número 12. Bianca, el número 9. Y Lucía Ballestero, el número 2.